En esta ocasión queremos hacer un video algo fuera de lo común. Aquí Ed me estaba preguntando que, oye, pues qué padre, ¿no? Es vivir en una zona céntrica de la Ciudad de México. Se nos ocurrió la idea, pues, de hacer este video para dar nuestro humilde punto de vista de cuáles pueden ser los pros y los contras de vivir en una colonia como la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer un video con la otra cara de la moneda, porque pues de eso se trata, de debatir, de hablar, y pues, ¿por qué no? Este canal es Cultura Vlogs y también es parte de la cultura hablar de estos temas. Pero ahorita que estamos paseando por aquí, la verdad, cómo me encantaría vivir en tu zona. Estamos ahorita en la madrugada caminando como si nada. Tienes todo bien cerquita aquí, güey. Fíjate que muchas personas me han dicho lo mismo, güey. Ah, cómo quisiera vivir en tu colonia de ricos, lo tienes todo, está muy bien el lugar y no sé qué. Pero pues no te creas, bro. Yo creo que como todas las colonias en la Ciudad de México, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué contra le puedes encontrar a vivir aquí? O sea, yo creo que uno de los puntos que tienes en contra de vivir en esta zona de la Ciudad de México, las manifestaciones. Aquí siempre te van a tocar las vialidades, el día de manifestaciones, cerradas. Y para las personas que vivimos en la zona, pues muchas veces llega a ser hasta molesto, güey. Tú quieres salir temprano para llegar al trabajo, pero por lo mismo de que están todas las vialidades obstruidas, a veces es imposible, güey, salir. Aquí te van a tocar campamentos que se vienen a manifestar que a la embajada, a las oficinas del Seguro Social, o cuando gana la selección, que todo el mundo se viene a festejar aquí al Ángel de la Independencia. Una ventaja que le puedo ver es que tienes todo céntrico. Tienes todos los sistemas de transporte aquí. Tienes Metrobús, tienes metro, micros, taxis, RTP, trolebús, tienes todo. Básicamente, si quieres llegar a cualquier lugar de la ciudad, solamente tienes que tomar cierto transporte y listo. Como dices, en esta zona de la Ciudad de México te queda todo céntrico, güey. En esta colonia te puedes mover a demasiados puntos de la ciudad sin necesidad de ocupar el metro. Hay un microbús que me deja en Coyoacán, Estadio Azteca, Villacuapa. Desde aquí puedes llegar sin problema a Plaza Satélite, al Hipódromo de las Américas. ¿Qué te puedo decir, no? Tienes el centro de la ciudad, te tomas el Metrobús y ya estás en Garibaldi, ya estás en Hidalgo, en la Alameda. Eso realmente es muy bueno. Y sí, la verdad, eso es un punto muy fuerte de esta zona, que al ser una zona céntrica, está muy bien conectada y te puedes mover sin ningún problema hacia cualquier punto de la Ciudad de México. Otro punto negativo que tiene vivir en esta zona de la ciudad, los temblores, papu. Siempre que hay un temblor dicen, los defeños son bien chillones. Los que hemos vivido los temblores en la zona centro de la Ciudad de México, en especial la colonia Roma, la colonia Centro o esta que es la Cuauhtémoc, se sienten de la chingada. O sea, la verdad es una experiencia que muy pocos tienen la posibilidad de vivir un temblor en esta zona de la Ciudad de México. Güey, pues en el terremoto del 2017, güey. O sea, la magnitud con la que nos pegó ese terremoto, toda esta colonia no tuvimos luz cerca de 8 horas fácilmente. O sea, el terremoto fue que a la 1 de la tarde, a 1:15 de la tarde, si mal no recuerdo, nosotros no nos enteramos de todo lo grave que había pasado hasta por ahí de las 8 o 9 de la noche, güey, cuando ya tuvimos luz. No había comunicación, no había radios, no había luz, no había señal, güey, no había nada, güey. Entonces, uno no sabía la magnitud de lo que había ocurrido en la ciudad hasta mucho tiempo después, ¿no? Obviamente, pues, yo recuerdo bien ese día, me salí a dar una vuelta. Para mí, güey, fue impactante ver a las personas caminando como zombies, todos con la mirada perdida aquí sobre Reforma, porque en ese momento todo colapsó, güey. Ven las edificaciones caídas, las explosiones que hubo, porque a lo lejos se escucharon explosiones, me imagino que fueron tanques de gas, güey. Wow, ¿de verdad? No, estuvo muy cañón, muy cañón. Esa es una desventaja de vivir en esta zona, que los temblores te van a tocar y te van a tocar fuerte. Pero ¿sabes qué otra ventaja es novena? Y es una ventaja que creo que todos amigos, los que vivimos en zonas como la mía, Iztapalapa, o todas esas colonias populares, podemos estar de acuerdo que una de las grandes ventajas de vivir en zonas como estas, que por cierto, vean el Ángel de Independencia, está hermoso, es que hay seguridad. Amigos, son las 11:30, casi las 12 de la noche. Estamos caminando con un celular,
con un tripié, totalmente tranquilos en medio de la noche. Puedes estar aquí a tal hora, puedes estar con tus dispositivos celulares, con tus cosas, puedes estar con tu dinero, incluso si quieres salir a comprar algo y por el estilo. Y realmente es muy difícil que te pase algo. No digo que no pase, pero es un hecho que es más difícil. Y ahorita que tocas el tema de seguridad, efectivamente es otro punto fuerte a favor. Hay que tener cuidado en todos lados. Sí, no estamos exentos. Pues no te creas, o sea, sí me han tocado asaltos. Yo que llevo viviendo en esta colonia más de 20 años, sí me ha tocado 2 que 3 veces que te asalten. Pero como tú dices, no deja de ser una zona tranquila, una zona segura que puedes salir a la 1 de la mañana y estar caminando, estar paseando. Hay zonas en donde sí lo puedes hacer, que este es el caso. Eso es una gran ventaja que tiene este lugar. Sí, la verdad, creo que es algo que muchos quisiéramos en nuestras colonias. Sabes, Brody, toda esta charla filosófica me dio sed. ¿Qué te parece si vamos por un poco de agua? Ah, claro, güey. Ya sabes que nunca falta que en esta esquina hay un Oxxo y en la esquina de allá hay otro Oxxo, güey. Sí, estamos por un hermoso cafecito, pero oye, bro, no manches, está bien caro en esta madre, en la tienda de mi esquina me sale como en 10 pesos. Una de las desventajas de vivir en esta zona es que todo se encarece, güey, absolutamente todo. Si eres de las personas que no está acostumbrado a hacer su súper en el Oxxo, y pues no hay un tianguis o algo aquí, así. exacto, o vas al Chedraui de Polanco, que te va a salir como 6 veces más caro que aquí, o vas a la comercial por allá por Sullivan, ¿no? Entonces esa es una desventaja. Las rentas es otra. Sí me ha tocado ver rentas de 4,000, 5,000 pesos al mes. Precio aquí abajo. Pero también es cierto que muchos departamentos, y no forzosamente de los nuevos, de los viejitos, güey, están pidiendo 13, 15,000 pesos al mes, güey. Wow. Entonces, pues sí, a veces es difícil costearse pues esas rentas no tan elevadas, aparte de los servicios, güey. Por ejemplo, el agua, ¿no? El bimestre del agua, dependiendo de la colonia en donde vives, aquí siempre pagas lo máximo de agua, aquí siempre se paga lo máximo de luz, aquí siempre se paga lo máximo de gas. Esa es una gran desventaja que tiene vivir en mi colonia de ricos, como tú le dices. Okay. Acabas de tocar un punto muy interesante y creo que podría decir que es otra de las ventajas que es vivir aquí. Todo aquí es bonito. Por favor, den un vistazo. No estoy diciendo que puta sean los barrios más así hermosos del mundo, pero vean cómo es muy vistoso, ¿me entienden? Los lugares son vistosos, las calles, como pueden ver, son limpias. Ahorita, bueno, llovió, pero las calles son limpias. Hace rato pasamos y vimos a los de servicios. Siempre, todas las noches aquí, hacen limpieza. Aquí, quieras o no, la zona es vistosa, es bonita, es interesante, elegante, incluso podrías decirlo de veros. Incluso los lugares que no son como tal edificios enormes, siempre se ven de una vista agradable. Algo que tristemente nunca va a pasar, o casi no pasa en nuestras colonias. Simplemente podrán ver cómo, pues, hasta el lugar más nice tiene un grafiti o algo por el estilo. Aquí ver un grafiti es súper extraño. Normalmente es más cuando se dan manifestaciones o expresiones artísticas, pero es rarísimo verlo, ¿me entiendes? Nos apagaron la luz. Wow, nos apagaron la luz, amigos. Creo que alguien ya no quiere que hablemos. Creo que bajaran el switch. Hablan demasiado. Así de, ya cállense, perros. Yo creo que también depende de los mismos ciudadanos, ¿sabes? O sea, sí, si uno no cuida su colonia o no cuida el lugar en donde vive, ¿a qué estamos destinados, no? Y en efecto, ojo, no estoy diciendo que todas las colonias populares sean así, que sean cochinos o algo por el estilo, no. Es un hecho que en muchas incluso han habido cambios. Lo puedo decir en mi misma colonia. En la calle principal básicamente limpiaron todo. Y es que sí se puede, como dice, eso es parte ya de la gente. Pero es un hecho que la gente en ciertas colonias populares, a diferencia de estas, es más renuente al cambio. Entonces es un poco más difícil que esto pase. Algo que, por ejemplo, como les dije aquí, todas las noches sí o sí se limpia esto. Esto aquí tiene que quedar impecable, no hay más. El hecho de que seamos de una colonia popular, rica, pobre, lo que sea, no va de la mano con que seamos todos así. Siempre uno puede ser diferente y puede hacer el cambio. Claro, y pronto, educación ante todo. Exactamente. Cultura y educación. Próximamente vamos a estar haciendo esto, pero ahora en mis dominios, para que ahora veamos algo diferente. La otra cara de la moneda, sí, papus. La otra cara de la moneda, papus. Así que bueno, amigos,
No sé si les gustó este nuevo formato de video, por favor les agradeceríamos mucho que nos lo dejaran en los comentarios. Y pues esto es algo, como dicen, fuera de lo común que hacemos y esperemos que sea de su agrado. Ya saben, suscríbanse al canal, dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y apóyanos para que el algoritmo nos pueda ayudar a crecer. Un saludo de este par de vatos que están paseando a las 2 de la mañana sobre Paso de la Reforma. Papus. Yo soy Abe. Yo soy Saúl. Y esto es Cultura Vlogs. Vlogs.